En este video vamos a estar revisando el DAC amplificador de Fosi Audio. El modelo es el K7 y si de una vez quieres saber si te lo puedo recomendar, la verdad es que sí, tiene muy buena calidad de audio, buenas funciones por este precio. He revisado otros productos más caros aquí en el canal de los cuales directamente he dicho que no los recomiendo, así que sí, este producto va recomendado si quieres un DAC de escritorio a buen precio. Creo que es de lo mejor que puedes comprar en este rango. Si tienes planares over-ears y quieres darles la amplificación necesaria, además de darles un ligero timbre cálido, definitivamente te lo puedo recomendar. Y empezando por los accesorios, tenemos un cable USB-C a USB-C con adaptador a tipo A, una antena para Bluetooth, un cable en Y para conectar audífonos con micrófono, la fuente de alimentación de 12 volts y por último tenemos el manual de usuario. Ahora, en cuanto a diseño, es compacto y con una construcción en aluminio con una ligera inclinación para facilitar el control de los knobs y ver la pantalla un poco más fácil. Ambos controles de volumen tienen giro infinito, los dos tienen clic para mutear el micrófono, ajustar la impedancia y tienen pasos para ajustar el nivel de volumen más preciso. Se siente una textura al tacto, pensé que iban a ser de menor calidad o más frágiles por lo que había visto en fotos y en algunas revisiones, pero la verdad es que se sienten de buena calidad, con un poco de movimiento a los lados, eso sí. Los botones igualmente tienen un poco de movimiento, funcionan bien y habrá que ver si con el tiempo no se borran estas letras, pero en general funcionan bastante bien. La pantalla tiene la información necesaria de cada función. Mi única queja serían los ángulos de visión porque a pesar de tener cierto ángulo para poder verse mejor, por ser LCD no se aprecia muy bien lo que se muestra dependiendo el ángulo. En su página mencionan que es OLED y en algunas partes de esta misma se menciona que es LCD. Claramente es LCD, pero no sé por qué siguen sin actualizar este dato en su página. Y ahora en cuanto a conectividad, tiene salida RCA por la cual podemos conectar un par de monitores activos. Esta salida no tiene amplificación por la cual vamos a hacer bypass de los amplificadores de auriculares al seleccionar la salida de monitores. La entrada para la antena Bluetooth, tenemos entrada coaxial, entrada óptica, entrada USB tipo C y la entrada para alimentación de 12 volts. No son necesarios drivers en Windows 10, Windows 11 ni en macOS, solamente hay que conectarlo al dispositivo, cambiamos la frecuencia de muestreo desde los ajustes de cada sistema operativo. El sonido por Bluetooth soporta aptX HD, funciona bastante bien, la conexión es estable y no he tenido ningún problema al cambiar entre otros dispositivos. Y ahora en cuanto a sonido de este DAC, tenemos estos 4 chips en su interior, tenemos el DAC, el procesador USB, los amplificadores para los audífonos y el controlador Bluetooth de Qualcomm. Este DAC tiene una potencia de amplificación de hasta 2100 mW por la salida 4.4 a 32 ohms y hasta 600 mW por la salida 3.5 igual a 32 ohms. Tenemos un ecualizador con un boost de hasta 12 decibeles en graves y hasta 6 decibeles en agudos. Me hubiera gustado también tener algún boost en medios igual de 6 dB. Las curvas de ecualización son bastante musicales, tienen una apertura relativamente amplia que aumenta y o reduce varias frecuencias en su respectiva región, por lo cual tenemos una ecualización no tan correctiva o específica como sería un EQ paramétrico, pero que suena bastante musical. Y al activar esta ecualización en el DAC, noto que se pierde un poco de limpieza y amplitud estéreo. En este caso me parece que hicieron bastante bien al tener la opción de hacer bypass completamente a esta función, pero es bueno tener esa opción por si queremos modificar el sonido de distintos auriculares sin depender de otras aplicaciones de terceros en Windows. No percibo ningún ruido al activar o desactivar esta función, no sé si con auriculares más difíciles de amplificar y al subir el volumen se escuche más o menos ruido de fondo, así que en este momento no te puedo decir si es así, pero es bueno que lo sepas. Algo que noté es que este DAC soporta hasta 768 kHz a 32 bits según su página. Fosi menciona que el K7 soporta hasta 384 kHz, en macOS sí aparece el soporte hasta los 768, pero si seleccionamos esa frecuencia de muestreo, automáticamente se ajusta a 44.1. Supongo que esto es más un limitante del propio K7, pero es curioso que sí nos muestre esa opción en macOS. Y ahora, ¿cómo es que suena este DAC? Pues en mi percepción tiene un sonido ligeramente cálido.
no tan analítico como lo tiene el FiiO KA13, que es el otro DAC que tengo con buena amplificación. El K7 tiene más pegada, más separación instrumental, medios más redondos sin tanto brillo y agudos igualmente extensos que se redondean un poco, lo que puede ayudar a controlar mejor planares que sean muy agudos. Con los AKG K702, que casi no tiene nada de subgrave y pocos graves, el K7 les da un poco más de color y baja ligeramente los agudos, los transientes relucen más y con el ecualizador integrado les pude agregar un poco más graves, los cuales no tenemos por defecto en este modelo. Y con estos AKG no tengo cable balanceado, los conecté directamente por la salida 3.5 y sin ningún problema los movió este K7. Con los PRX igualmente les da un sonido más cálido, no tan transparente como suena con el FiiO, los agudos los atenúa un poco, la separación instrumental ya de por sí es buena en estos planar de caseta, con este K7 se amplía un poco más. Los Zenith tienen un sonido cálido y sin tantos agudos, con el K7 se elevan un poco más los graves, no los hace basshead definitivamente. Los agudos se bajan un poco más de lo que ya tienen estos Zenith. Usé el ecualizador para darle un par de dBs en los agudos y la separación instrumental igualmente mejora un poco más de lo que ya tiene este modelo. Y estos dos auriculares sí los conecté por la salida 4.4 balanceada. En monitores también lo estuve probando con los Adam T7V. Igualmente se obtiene un sonido más amplio, con unos graves un poco más acentuados, los agudos un poco disminuidos y como conclusión este DAC tiene un sonido más redondo en graves, los medios los controla pero no cambia tanto su timbre, en los agudos hace un recorte suave y la separación instrumental es amplia. Y en base a esto te puedes hacer una idea de qué sonido puedes obtener con base a la firma que tengan los auriculares que quieras conectar a este K7. Al igual que otros DACs, este también se calienta sobre todo al usar la salida 4.4 con la configuración de impedancia en alto, pero considero que no es un calor preocupante ni tan alto como para que se dañe este equipo. Y ahora pasando al gaming, este DAC también está pensado para jugar, que a pesar de no ser tan neutral o transparente, tiene una separación instrumental bastante amplia que puede ayudar un poco para juegos competitivos y si tienes auriculares demandantes en cuanto a amplificación, con el K7 sin problema los vas a poder usar. Podemos cambiar entre USB 1 y USB 2, las consolas soportan la versión 1.0, que aquí solamente hay que escoger esa versión y conectarlo ya sea a la PlayStation 5, en cualquiera de sus versiones, cualquiera de los puertos USB funciona, en Switch igualmente funciona en cualquiera de sus versiones. Desde los ajustes de las consolas podemos modificar el volumen al máximo y el volumen de los auriculares yo te recomiendo que lo controles directamente desde el DAC. En Xbox creo que no tienen soporte directo para USB, aquí podrías conectarlo directamente a tu televisión por salida óptica y hablando de conexión óptica, si quieres usar este DAC conectado a tu PC también, podrías conectarlo por USB-C a la PC y por salida óptica a la TV y simplemente podrías hacer el switch desde el mismo DAC para elegir la fuente de entrada y no estar conectando y desconectando a cada rato el cable USB-C. La entrada de micrófono funciona bastante bien, no tenemos el dato de cuánta amplificación tiene, pero para puramente gaming casual funciona. Si eres streamer no te lo recomendaría tanto porque no tenemos entradas XLR para micrófonos de condensador o dinámicos más exigentes como puede ser el Shure SM7B. Creo que para ese fin ya sería mejor una interfaz de audio dedicada para obtener un mejor sonido y control de volumen de tu micrófono. Y ya como conclusión para cerrar esta revisión, me parece un muy buen producto, tiene calidad superior a su precio, buena potencia para mover auriculares bastante exigentes, una muy buena construcción y hasta ahora en las semanas que lo he estado usando no he tenido ningún problema. Para ser el primer producto de Fosi que pruebo me llevo una muy buena impresión de esta marca. Y si llegaste a este punto del video, gracias por ver, te dejo mis redes sociales aquí en la descripción y hasta la próxima revisión. ¡Saludos!